problema de salud pública que se ha convertido en una pandemia mundial hoy en día es la obesidad, una enfermedad que afecta ya a 800 millones de personas en el mundo y es precisamente el tema que abordaremos en breves minutos junto a nuestro especialista, obesidad y cirugía. Y para dar inicio lo hacemos ya con este importante consejo de salud ocular que nos habla precisamente sobre las prótesis oculares, así que muchísima atención. Amigos, bienvenidos a este segmento de salud. Hoy hablaremos del tema de prótesis oculares. Hoy en día es más común encontrar pacientes con pérdida de uno o ambos ojos, ya sea esto por algún traumatismo severo o alguna enfermedad. Ventajosamente, existen varias alternativas para que nuestros pacientes mejoren la estética ante la pérdida del órgano ocular a través de la adaptación de una prótesis ocular. Al paciente que acuda a consulta, se le debe realizar una exhaustiva valoración oftalmológica para valorar adecuadamente en qué estado se encuentran las estructuras orbitarias y los párpados, para decidir posteriormente la técnica reconstructiva a emplear en cada caso, personalizando así su tratamiento. Para la realización de cualquier prótesis siempre serán necesarias varias sesiones con el paciente y horas de trabajo en el laboratorio con el resultado de una prótesis intransferible, perfectamente adaptada, única y exclusiva para cada paciente, ya que no se utilizan moldes de escleras prefabricadas ni iris prefabricados. Si usted está buscando una alternativa para prótesis, no dude en buscar a los especialistas que le pueden hacer la mejor adaptación para mejorar la condición visual estética ante la pérdida del globo ocular. Soy Gabriela Proaño, optometrista, y este es mi consejo de salud visual. Recuerden que este y otros consejos los estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Gracias a sus sugerencias, hoy vamos a hablar sobre cirugía y obesidad, y para abordar este tema tan importante nos acompaña el doctor José Antonio Chávez, especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada, con estudios realizados en Europa, Estados Unidos, Brasil y además instructor de laparoscopía en Quirón, a quien le damos ya una cordial bienvenida. Doctor, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Maggie, por la invitación. Siempre encantado de estar aquí. Yo realmente aprecio muchísimo el tiempo que nuestros profesionales que se dan para venir a nuestro programa y despejar muchas dudas y compartir un poquito de su experiencia nos hacen, ¿no? A pesar de tantas cirugías y todo este tiempo, así que muchísimas gracias, doctor. Gracias, igual, Maggie. Vamos a empezar entonces ya con la primera pregunta, ¿no? Refiriéndonos a la cirugía bariátrica. Para algunos amigos que están del otro lado, que están interesados justamente en este tema, ¿qué es esto de la cirugía bariátrica, doctor? La cirugía bariátrica es en realidad un conjunto de procedimientos y actividades que se realizan para que el paciente pueda disminuir su peso a través de estrategias en las cuales nosotros restringamos el tipo de alimentos que ingieren o restringamos la cantidad de alimentos que se absorben. En base a su experiencia, ¿quiénes serían los candidatos o candidatas para realizarse este tipo de cirugía bariátrica? Hablemos, por ejemplo, que hemos hecho tal vez algunas dietas, no se consigue bajar de peso, tenemos situaciones como el hipotiroidismo, que las mujeres comienzan a engordar mucho por esta condición hormonal. ¿Cuál sería su sugerencia, doctor? Bueno, la sugerencia ya es a nivel internacional y está bastante estandarizado. Lo que hacemos en realidad es evaluar al paciente de una manera holística. Hombres y mujeres que tengan un cierto índice de masa corporal y con enfermedades asociadas. Por ejemplo, existe ya un consenso de que pacientes que tengan más de 40 de índice de masa corporal, que es la
la operación aritmética entre el peso y la talla y que nos da este valor, estos pacientes ya son candidatos inmediatos con o sin morbilidades, es decir, con o sin enfermedades asociadas a la obesidad. O si no, pacientes que tienen enfermedades relacionadas a la obesidad y obesidad, algún grado de obesidad, grado 1, grado 2 o grado 3, son candidatos para cirugías bariátricas. Por ejemplo, estos pacientes con diabetes o con síndrome metabólico, donde esté incluido, por ejemplo, el síndrome del ovario poliquístico en las mujeres, y por supuesto los problemas de hipotiroidismo, tanto clínico como subclínico, que pueda haber. Este tipo de pacientes, que son pacientes un poco complejos, que además, a pesar de ser sometidos a programas de nutrición, a programas con cambios en la actividad física, y pese a eso no se ha logrado una disminución efectiva del peso, son candidatos apropiados para la cirugía bariátrica y metabólica. Consideremos entonces quiénes son los candidatos para esta cirugía bariátrica. ¿Será que esta puede ser una cirugía estética, doctor? Posiblemente, ¿no? Algunas mujeres digan, bueno, estoy un poquito pasado de peso y me voy a realizar esta cirugía bariátrica. ¿Se da esto? En realidad lo que está ocurriendo en la actualidad es precisamente eso, una falta de educación sobre el tipo de cirugía que representa la cirugía bariátrica. Se la ha dejado a un lado y a pensar en que es un tipo de cirugía estética, cuando no lo es. Recordemos lo que hace la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica desnutre de manera crónica al paciente. Por lo tanto, el paciente tiene que estar muy consciente de que va a ser un cambio de vida tenaz. Y la probabilidad de trabajar a nivel nutricional con el paciente y de que el paciente pueda cambiar mucho esos hábitos al punto en que realmente pueda tener una desnutrición tan severa que pueda matarlo al paciente. Así que debe estar muy consciente del tipo de procedimiento que se va a realizar. No es lo mismo que hacerse una liposucción. Esto es un procedimiento de características, aunque reversibles, pero peligrosas. Ahora, ¿qué consideraciones deberían tener las personas que son candidatas y que son pacientes para hacerse esta cirugía? Bueno, tienen que tomar en cuenta primero las indicaciones para cirugía. Obviamente tienen que consultar con especialistas capacitados. Un buen acercamiento se lo hace de igual manera con el médico general, que puede darles una guía de si son o no tal vez candidatos. Un nutricionista también puede ser una persona idónea para poderlo canalizar hacia el especialista bariátrico, al cirujano, que le pueda indicar si es que es o no un candidato. Debe tomar en cuenta también, en general, las condiciones de dónde se va a atender, de qué es lo que pretende y cuáles son las expectativas reales que tiene sobre el tratamiento. Porque muchos dicen, bueno, esta cirugía es la panacea, pero no es la panacea. Se necesita tener un cambio drástico en la manera de vivir del individuo para que esta cirugía sea altamente eficiente. Por ejemplo, yo he visto personas, posiblemente no en los países de Sudamérica, pero sí se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, con bastante sobrepeso, ¿no? Y ahí, por ejemplo, la recomendación antes de realizarse una cirugía bariátrica sería que ellos ya comiencen un plan de un nuevo estilo de vida, inclusive que comiencen con un estado nutricional diferente para que no solamente la cirugía sea la alternativa a este problema que tienen de obesidad, doctor. Precisamente esa es la práctica que nosotros pregonamos. Nosotros no tomamos al paciente y en la consulta inicial le decimos, bueno, lo operamos la próxima semana. No hacemos eso. Se recomienda al paciente que disminuya un 10% de su peso antes de la cirugía, que nos ayuda enormemente en la cirugía. Disminuye la cantidad de grasa intraabdominal y disminuye también el tamaño del hígado, facilitando enormemente el procedimiento quirúrgico. Eso por un lado, pero por otro lado nos ayuda a medir si el paciente va a tener adherencia al tratamiento posterior a la cirugía. ¿Qué tal nos va a ir con el nutricionista, con el psicólogo, con el equipo multidisciplinario que tiene que tratar al paciente antes, durante y después de todo esto?
Importantes recomendaciones a ser consideradas. Finalmente, ¿quiénes serían esos profesionales capacitados para realizar este procedimiento, doctor? Yo voy donde el médico general, me dice el cirujano, ¿puede ser cualquier cirujano o tiene que ser un cirujano especializado realmente en este tipo de cirugía bariátrica? En la actualidad en el mundo sí se están realizando varios tipos de subespecialidades en cirugía bariátrica. Hay colegas que se dedican exclusivamente a la cirugía bariátrica a través de cursos de alta especialización o subespecialización, y esos sí son reconocidos en el CENESID, por ejemplo, o en las diversas entidades a nivel latinoamericano para certificación. Sin embargo, la gran mayoría de profesionales, y sobre todo los que están capacitados, usualmente realizan cursos anuales de certificación, se recertifican, están todo el tiempo en constante vinculación con las sociedades internacionales sobre la obesidad y la cirugía metabólica. Y esos son los profesionales capacitados, en los que se ve que hay una experticia, que hay una gran cantidad de procedimientos, que se ha realizado la curva de procedimientos para poder tener eficiencia, porque son cirugías que finalmente tienen características delicadas, pero que en manos de expertos son altamente seguras. Importante entonces considerar. Al regresar, mis queridos amigos, ¿cómo una persona será que puede prepararse para una cirugía? Usted que está tal vez del otro lado viendo nuestro programa y está interesado, ¿verdad? Ponga muchísima atención. Además, estaremos hablando cuáles deberían ser los cuidados postquirúrgicos y, por supuesto, otras dudas a ser respondidas. Estamos junto a nuestro especialista en cirugía laparoscópica. Así que vamos a hacer aquí una brevísima pausa. Usted no se desconecte, que en breves minutos regresamos y continuamos más de Revista Mujer. Si después de realizar dietas y hacer todo para bajar de peso y no lo has conseguido, este miércoles no puedes perderte nuestro programa. Hablaremos sobre cirugía bariátrica y todas sus implicaciones. Y en nuestro segmento de salud ocular veremos sobre las prótesis oculares. Los espero en Revista Mujer este miércoles en los siguientes horarios. Estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa. Un gusto poder compartir estos espacios junto a ustedes, trayéndoles también este regalito de producción de manera gratuita, el curso bíblico Sentimientos, para aquellos que sufren de ansiedad, depresión y tienen problemas justamente como estos y cómo superarlos a través también del estudio de la palabra de Dios. Cómo adquirirlo para nuestros amigos que nos sintonizan en Sudamérica a través del WhatsApp que está apareciendo en pantalla, o también a través de nuestras plataformas electrónicas en estudielabiblia.com. Hoy estamos junto a un invitado muy especial, el doctor José Antonio Chávez, especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada, con una amplia experiencia y estudios realizados en Europa, Estados Unidos, Brasil. Además, instructor de laparoscopía en Quirón, y estamos hablando sobre cirugía y obesidad. Doctor, ¿qué es lo que se tiene que considerar, ¿no?, cuando se realiza una cirugía bariátrica? ¿Qué se extrae para que nuestros amigos que están del otro lado también podamos entender, ¿no? Bueno, en realidad la cirugía bariátrica tiene un poco más de 75 años en el mundo. Se realiza ya hace mucho tiempo, pero se la hacía de manera abierta. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que se la hace por vía laparoscópica, es decir, por cirugía mínimamente invasiva. Utilizamos de 3 a 5 puertos de más o menos 1 centímetro, 1,5 y medio centímetro. Y de esa manera podemos acceder a la cavidad abdominal. Lo que se pretende hacer es la extirpación de un segmento del estómago, aproximadamente el 80%, para la cirugía conocida como la manga gástrica. Para la cirugía, en cambio, que se refiere al bypass gástrico, que es la otra probabilidad que tenemos, lo que hacemos es resecar a través de un sistema de grapado especializado. Resecamos una porción del estómago y subimos una porción de intestino, saltándonos una gran parte del intestino,
y de esa manera evitando la absorción de estos nutrientes que nos causan la obesidad. Así que quedamos con 3 o 4 metros de intestino totalmente desfuncionalizados y de esa manera el paciente empieza a disminuir el peso. Ahí no sacamos nada. En la manga sí, en la manga extraemos un 80% del estómago. Son las dos principales cirugías que se realizan. Hay un montón de variantes, hay un montón de alternativas, pero estas son las dos cirugías que más se realizan en todo el mundo. Ahora, ¿cómo yo me preparo, ¿no?, para este tipo de cirugía? Habíamos mencionado en el primer bloque que las personas antes de realizarse esta cirugía tienen que tener un plan nutricional, ¿no? No es que van allá donde el médico y el gordito, la persona que está pasada de peso y opéreme la próxima semana. No funciona de esa forma. Así es. Sin duda alguna se debe hacer primero un análisis completo del paciente. Para ello, detrás del cirujano que va a realizar el procedimiento tiene que haber un equipo multidisciplinario de varios especialistas en los que involucran médico internista, cardiólogo, endocrinólogo, neumólogo, gastroenterólogo, psicólogo y nutricionista, ¿no? Me parece que ya lo dije. De todas formas, todos ellos evalúan al paciente de una manera preoperatoria y desarrollan planes de nutrición, planes de actividad física, planes que van encaminados hacia cambiar el tipo de vida de esta persona para que realmente le funcione la cirugía bariátrica. En este caso, se hace un plan nutricional para disminuir precisamente el 10% de su peso corporal antes de la cirugía, de manera ideal. De igual manera, se trabaja mucho con el psicólogo en toda la parte cognitiva de este tipo de pacientes. De esa manera se prepara bien el paciente. El paciente bien preparado tiene un porcentaje de éxito casi del 100% en este tipo de cirugías. Para las personas entonces que sufren de obesidad, que están con sobrepeso, ¿no?, es importante que todo comience aquí en nuestro cerebro también, porque necesitamos reeducarnos. Ahora, doctor, ¿cómo elige el cirujano qué procedimiento se debe hacer? Se evalúa al paciente de igual manera, estableciendo un conversatorio en el que no puede durar una cirugía, una consulta de estas menos de 1 hora realmente, porque uno tiene que averiguar mucho sobre el paciente. Tiene que saber cómo come, qué actividades realiza, qué trabajo realiza, cómo va a ser su vida después de la cirugía bariátrica, cómo es su actividad diaria, cómo inclusive se desenvuelve con sus amigos, con su familia, cómo son sus fines de semana, etc. Todo eso debe investigarse. ¿Para qué? Para saber cuál va a ser la cirugía que le va a beneficiar. En el caso de pacientes, por ejemplo, que pican mucho, que están todo el día comiendo, la cirugía de manga gástrica, que es una cirugía restrictiva, no va a ser muy eficiente. Porque igual vamos a disminuir el tamaño del estómago, pero la persona va a seguir comiendo de esa manera. Entonces estos pacientes se van a beneficiar más bien de un bypass gástrico. Ahora, ¿cuánto tiempo dura este procedimiento, ¿no? Y, por ejemplo, las personas que piensan realizarse esta cirugía bariátrica dentro del hospital, ¿cuántos días tienen que estar? ¿Cómo es esto, doctor? Claro, la cirugía en realidad es bastante rápida, ya que nosotros utilizamos el abordaje por vía laparoscópico. Y esto con una buena destreza se lo puede realizar entre la manga, por ejemplo, en 1 hora, hora y media. Y el bypass gástrico sí nos toma un poquito más porque tenemos que hacer varias conexiones. Tomará entre 2 horas y 2 horas y media. Esto gracias a buenos sistemas de grapaje, o sea, este grapeo, estas grapas que podemos hacer para unir el intestino con el estómago, el intestino con el intestino, nos ha facilitado enormemente el hecho de tener que suturar largas porciones de intestino y nos disminuyó muchísimo los tiempos. Entonces, en la actualidad sí es una cirugía bastante rápida, tomando en cuenta que hacemos unos 20 minutos de inducción anestésica y unos 20 minutos en lo que tarda en despertarse el paciente. En unas 2 horas, 2 horas y media, de 2 a 3 horas el paciente está operado. Luego de eso, al paciente hay que llevarlo a su sala de recuperación, posteriormente a la habitación, y en unas 4 horas después de la cirugía hay que empezar a levantar al paciente. La deambulación precoz es fundamental para evitar las complicaciones que vienen en este tipo de pacientes, complicaciones como los problemas respiratorios, tromboembolia pulmonar o tromboembolismos, coágulos
en los miembros inferiores o algo que se llama el síndrome de hipoventilación del obeso, que el paciente que como está tan obeso no puede ventilar bien y se necesita colocar un tubo y llevarlo a una terapia intensiva. Eso hay que hacerlo rápido, esta deambulación precoz. De igual manera, la administración de líquidos tiene que ser pronta para que el paciente pueda recuperarse rápidamente. Después de eso se trabaja con una dieta líquida por 10 días. El paciente tiene que mantenerse más o menos en la clínica o en el hospital entre 2 a 3 días para tener mayor seguridad. Hay personas, hay cirujanos que sí han hecho las cirugías y al día siguiente los mandan con el alta. Es una posibilidad, depende mucho del paciente, depende del umbral del dolor, pero sí, por lo general este tipo de pacientes salen con poco dolor, una buena tolerancia a este dolor, ambulatorios, salen tomando sus líquidos, no vomitan, orinan bien, y esas son las condiciones para irse a la casa. Después de una semana y de sus 10 días, mejor dicho, de dieta líquida, ya nosotros empezamos a instaurar el plan nutricional que viene elaborado con el especialista competente. Excelente, muchísimas gracias a nuestros amigos también que nos sintonizan a través de nuestras redes sociales y nos dicen qué complicaciones se pueden presentar si me realizo la cirugía bariátrica. Como toda cirugía, ¿no? Siempre se pueden presentar complicaciones. En su experiencia, doctor, coméntenos un poquito. Las complicaciones están vinculadas con el tiempo de aparición de las mismas. Tenemos complicaciones a corto, mediano y largo plazo. Las complicaciones a corto plazo tienen que ver con lo que hablábamos, los tromboembolismos, los problemas de coágulos en las piernas, en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, etcétera, de la falta de movilización precoz. Y también los problemas vinculados con la cirugía en lo que respecta a la técnica quirúrgica o a los problemas nutricionales subyacentes del paciente que pueden establecer que este paciente tenga fugas a nivel de los intestinos que se han resecado o que se han unido. Esas fugas pueden ser muy peligrosas y pueden ser de difícil control, teniendo que hacer cirugías abiertas, dejando abierto el abdomen y causando muchos problemas en los pacientes. Estas son como las complicaciones más graves. Muy poco frecuentes, pero existen y deben saberlo. Las complicaciones a mediano plazo están también vinculadas a este descenso de peso, el descenso brusco, la desnutrición, obviamente todo lo que involucra la desnutrición, que es la caída del pelo, la resequedad de la piel, la fragilidad de las uñas, etcétera. Y cosas un poquito más severas como los cálculos a la vesícula, que se produce hasta en 1/3 de los pacientes realizados cirugía bariátrica, o problemas que pueden involucrar algún segmento del tracto gastrointestinal que está acostumbrándose a este tipo de nueva restricción alimentaria. Y por último, los problemas a largo plazo que pueden ser cáncer, por ejemplo, en el sitio donde se quedó el estómago, al cual no se tiene acceso con facilidad, o problemas de esofagitis, es decir, inflamación del esófago por un reflujo, sobre todo en los pacientes con manga gástrica. La recomendación también para las mujeres, ¿no?, que intentan realizar este tipo de cirugía sería que no se embaracen durante el primer año, ¿no? Porque han habido casos en que se operan y de repente salen embarazadas. ¿Cuál sería su recomendación, doctor? Claro, excelente observación. En realidad sí. Las pacientes que piensan tener hijos en el primer año después de la cirugía bariátrica van a tener problemas, su hijito podría presentar complicaciones. Las guías internacionales nos dicen que en pacientes mujeres que quieran realizarse la cirugía bariátrica se debe tomar en cuenta y se debe considerar que no pueden embarazarse en el primer año, porque es el año de acostumbramiento de este proceso bariátrico y metabólico. Interesante. El tiempo realmente es cortito y solamente para finalizar una última consulta, doctor. Si se realiza una cirugía bariátrica y no controlaron el peso y a esto se asocia enfermedades metabólicas, ¿cuál sería su recomendación? Bueno, si se han realizado la cirugía bariátrica, no se ha podido controlar el problema, lo más conveniente es nuevamente revisar con su especialista, con la persona que realizó el procedimiento o con quien les genere confianza. Obviamente tiene que ser muy certificado porque hay que hacer una cirugía probablemente revisional, evaluando por supuesto al paciente, pero la cirugía revisional es mucho más compleja que la primera cirugía bariátrica que se realizó.
Doctor, muchísimas gracias. Realmente nuestro tiempo es corto. Hoy hemos hablado sobre cirugía bariátrica. Yo creo que quedaron muchas otras dudas, pero nos pueden escribir y el doctor con mucho gusto puede responder, ¿no? Encantado, con mucho gusto. Claro que sí. Yo tengo aquí un librito que yo les recomiendo a nuestros amigos que nos están viendo. Consejos sobre régimen alimenticio. Menciona lo siguiente: la intemperancia comienza en nuestras propias mesas y más de una madre, aún entre las que profesan ser cristianas, diariamente pone delante de su familia alimentos excesivos y muy sazonados que tientan el apetito y estimulan a comer demasiado. Epitafios como estos pueden estar escritos en las tumbas de sus familiares: muerto por una mala cocina. Reeducar nuestro apetito acompañado de la cirugía y hacer conciencia de un nuevo estilo de vida sería lo ideal en estos pacientes. Así que, doctor, nuevamente, muchas gracias por todas sus orientaciones. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y espero que todos tengamos siempre una orientación hacia un mejor estilo de vida. Así es. Nosotros nos despedimos y, si Dios lo permite, nos encontramos en un próximo programa.